Bonjour y bienvenida o bienvenido a Coco. En este vídeo te voy a contar, según mi propia experiencia, cómo son los franceses, cómo es la vida social en Francia y cómo pienso que una persona de España puede integrarse en ella. Si acabas de llegar al canal, mi nombre es Ana, soy odontóloga en Francia y cofundadora de Coco. En el canal encontrarás contenido sobre nuestra experiencia y todo lo que necesitas saber para empezar a trabajar en Francia. Además, tienes más contenido en nuestra página web, nuestras redes sociales y subimos vídeos a YouTube de forma periódica, así que te invitamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir la notificación. I've been waiting for you. Come with your friends and show me something new. Hey, yeah, it's a hell of a time. This world's insane, but we gon' be alright. The door is open, my light is on. Muchos de los compañeros que se ponen en contacto con nosotros nos preguntan, un poco con una sonrisilla y con miedo, cómo son los franceses y cómo es la vida social en Francia, porque siempre hemos oído que son más serios, más cerrados, etc. Y en parte es verdad, pero no tanto. Es verdad que los franceses son más serios y más distantes, pero esa distancia que toman con la gente no la hacen tanto por no querer relacionarse con otras personas, sino más bien por su cultura, que es muy respetuosa con el espacio de los demás. E igual que ellos respetan ese espacio de los demás, también quieren que se respete el suyo. Es verdad que a personas de otras culturas, como la nuestra, esto nos puede resultar bordes, pero de verdad que es más por una cuestión de educación que de bordería. De hecho, para mí esto se nota bastante en algunas cosas, como que, por ejemplo, los franceses entre amigos chicos se dan 2 besos siempre para saludarse, cosa que en culturas como la española no se hace nunca. Otra, por ejemplo, es que cambian mucho cuando están de bares y llevan un par de cervezas. Verás como en ese entorno son muchísimo más sociables. Y otra es que cuando tratan con españoles se comportan de forma muy diferente. Ellos saben que nuestra cultura es más abierta y les resultamos muy agradables, muy divertidos, y ya verás como cuando estés en Francia se lanzan a hablar contigo en cuanto se den cuenta de que eres español. Es verdad que en ciudades más grandes y turísticas como París te puedes encontrar a gente menos agradable porque están muy hartos del turismo, de las colas, de las largas distancias que tienen que hacer y de la vida tan ajetreada que llevan, pero esto pasa en cualquier país. Luego, algo que me gusta y me choca bastante al mismo tiempo es la facilidad que tienen para ir de un extremo al otro. Ellos son muy educados. En la cultura francesa la politesse y la diplomacia se inculca desde pequeños. Se preocupan mucho de ser muy educados contigo al principio, de mirarte a los ojos cada vez que te hablan, de despedirse y darte las gracias 20 veces antes de irse, pero igual que son capaces de hacer eso, luego son muy directos. Cuando algo no les gusta o les ha molestado, te lo van a decir directamente, sin rodeos, y al día siguiente se van a volver a comportar tan normal. Por ejemplo, en mi clínica es muy normal que cada persona cuando llegue se preocupe por saludar al resto. Si no consigue encontrar a todo el equipo junto, puede ir luego saludándolos uno por uno. Era el caso, por ejemplo, de mi secretaria, que siempre llegaba más tarde que el resto y cuando llegaba se dedicaba a abrir puerta por puerta cada gabinete para saludar a cada dentista y a cada auxiliar que ya estaban en sus puestos. Sin embargo, nosotros, los españoles, llegaríamos, diríamos un buenos días para todo el mundo o el que pudiera escucharlo y luego, como mucho, iríamos saludando a la gente conforme la fuéramos encontrando. Pero claro, esa misma persona que por la mañana se muestra súper amable, luego puede venir y decirte claramente esto que has hecho no me ha gustado. Mientras que nosotros, los españoles o los latinos, somos mucho más de endulzar la crítica, de intentar darle muchas vueltas para no herir a la persona cuando queremos decirle algo que nos ha molestado. Sin embargo, no es que al francés le dé igual herirte, simplemente es una cuestión cultural. Tienen integrada esa forma de funcionar y de hacer las críticas porque también les sirve para respetar sus propios derechos y sus espacios. Como te digo, para ellos es tan normal que te hará la crítica y luego seguirá como si nada hubiera pasado. También evidentemente dependerá de la persona y de lo que haya ocurrido. Evidentemente pueden enfadarse exactamente igual que nosotros. Pero siempre me ha llamado mucho esta capacidad de pasar de un extremo al otro y hacerlo con tanta educación y tanta normalidad. De hecho, creo que nosotros deberíamos aprender bastante, al menos de su asertividad. También, algo que debes saber respecto a esto es que los propios franceses dicen que quejarse es su deporte nacional. Así que somos los más quejicas. ¿Qué piensas? Bueno, tenemos motivos quizá para quejarnos, ¿no? Yo diría que sí. Siempre. Los demás siempre llegan más tarde, nosotros siempre cocinamos mejor, trabajamos más, nos levantamos antes, somos más sanos. Otra cosa que debes saber es que los franceses siempre piensan que son los mejores. Ah, porque acaso no es cierto.
Si no nos quejásemos todo el tiempo, ¿cómo hubiésemos conseguido tantas mejoras en nuestro país? ¿Cómo hubiésemos, mediante numerosas revoluciones, cambiar de régimen político, mejorar el nivel de vida, conseguir un sistema de bienestar que supera el de numerosos países en el mundo? Al fin y al cabo, ¿cómo hubiésemos conseguido ser uno de los mejores países del mundo, si no el mejor? Otra cosa que tenéis que saber es que los franceses suelen pensar que son los mejores en todo. Pero eso también es cierto, ¿no? Bueno, no lo sé. Nosotros somos más flexibles. Nosotros deberíamos aprender de los franceses a ser un poquito más quejicas, es verdad, y a defender mejor nuestros derechos, pero es verdad que somos un poquito más flexibles que ellos y más capaces de adaptarnos a las situaciones sobrevenidas. Y más tortillas que coméis y más cerveza que tomáis también, pero a la hora de trabajar y de levantar el país, ¿qué? No voy a entrar en esta discusión. Los españoles somos muy trabajadores. Bueno, fuera de bromas, yo creo que habría que encontrar en muchas cosas un punto intermedio entre la forma de ver y hacer las cosas de los franceses y la nuestra, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Pero bueno, esto era más que nada para haceros una introducción sobre cómo son los franceses y vamos a lo que de verdad importa en este vídeo, que es cómo es la vida social en Francia y cómo podemos integrarnos en ella como españoles. Entonces, Matías, ¿cómo es la vida social en Francia? ¿Cómo son los grupos de amigos, por ejemplo? Bueno, los grupos de amigos, al igual que en España, se suelen crear en contextos en los que no se ha viajado tanto y no se ha salido del país, pues se suelen formar desde la infancia. Y quizás sí que sean más pequeños de lo que se suele ver aquí en España y tal vez también pueda resultar más difícil entrar cuando somos extranjeros, pero creo que con un poco de esfuerzo se puede lograr, como en cualquier tipo de situación. Entonces yo diría que tal vez sea bastante parecido a lo que se puede encontrar en el norte de España, por lo general. Yo creo que en general funciona bastante parecido entre España y Francia, y lo que no nos damos cuenta muchas veces al ir a trabajar a Francia es que normalmente la edad mínima con la que te vas a trabajar son 23 años, que es cuando has salido de la universidad. Entonces, durante todos esos años, tú has construido una serie de grupos de amigos por las situaciones de la vida, por el colegio, la universidad, etc. Y digamos que te han ido viniendo prácticamente solas las situaciones en las que has construido esas amistades. Sin embargo, una vez que ya sales de la universidad, lo normal es que para tú construir amistades tengas que ser proactivo y buscar una manera de hacerlo. No es tan complicado, porque cuando tú has conocido esos grupos de personas, a lo mejor has tardado 2 días en hacerte amigos de ellos. Entonces, simplemente tienes que buscar situaciones en las que poder conocer a gente, porque harás amigos rápidamente. No hay tanta diferencia, ¿no? Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Al fin y al cabo, se trata de una cuestión de actitud. Si tú lo intentas, lo vas a lograr. Evidentemente va a ser más fácil si te relacionas con gente con la que compartes afinidades o incluso si estás en una ciudad que goza de un gran dinamismo en cuanto a fiesta, en cuanto a juventud. Pero quien lo intenta lo consigue. Justo. Y ese es uno de los puntos que yo quería tratar también como consejo, que es apuntarte a algún grupo que practique un hobby en común contigo. Cuando llegas a un destino, pues si te gusta el ciclismo, apuntarte a un club de ciclismo, si te gusta la escalada, a un club de escalada. Es una forma muy sencilla de conocer gente que va a ser afín a ti. Sí, que es lo que yo hice, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Montpellier, donde no conocía a nadie en principio. Lo que pasa es que me apunté efectivamente a deportes individuales y es mejor, hay que recalcarlo, es mejor practicar para conocer a gente, deportes colectivos y actividades colectivas. Y luego, respecto a eso, es verdad que en Francia, no sé si en España será igual o yo simplemente no me he enterado al vivir en España, pero en Francia hay muchas asociaciones juveniles y de barrio y tal que organizan muchos cursos y actividades para todas las edades, incluso gratuitos o muy económicos. Sí, bueno, la vida social y asociativa en Francia es brutal, hay que decirlo. Y como tú lo decías, pues hay ciertos barrios en los que se mueve muchísimo la cosa y muy a menudo para la gente que no tiene muchos ingresos, pues hay posibilidad de apuntarse a cualquier tipo de actividad, por lo menos a una oferta variada, pagando muy poco o nada. Incluso yo al llegar a Francia me apunté a un curso de una asociación de francés en el que estábamos inmigrantes de diferentes países y conocí a mucha gente con la que hice muy buenas amigas. Sí, ese tipo de asociación funciona muy bien, sobre todo para la gente que acaba de llegar, como lo que acabas de contar, y allí la gente que suele impartir francés son
pues gente jubilada que ellos mismos eran profesores de francés en el instituto o en el colegio. Y se da muchísimo. Luego, otro sitio donde puedes conocer gente, aunque a mí se me hace un poquito raro en Francia, es en los bares, porque es verdad que en los bares, cuando se han tomado 2 cervezas, como yo decía antes, se vuelven más abiertos y sobre todo si eres español van a venir a hablar contigo, a sacarte conversación, pero es verdad que hay una cosa que ocurre, que es que si conoces a una persona en un bar, la siguiente vez que la veas en un estado sin cerveza, te va a chocar un poquito el cambio. Sí, efectivamente. Bueno, se lleva muchísimo el terraceo en las ciudades del sur de Francia, donde el clima es mejor. De nuevo, pues en Montpellier o, por ejemplo, en Toulouse. Y allí, pues, se puede hacer buenas migas en un bar conociendo a gente con la que pensamos compartir mucho y tal vez lo único que se comparte en ese momento, pues, es el estado ese de felicidad intensificada, vamos a llamarlo así. Bueno, también te digo que, o sea, eso no solamente en el sur, porque mi ciudad, Blois, está mucho más al norte y las terrazas estaban siempre llenas de gente joven y había un ambiente buenísimo. Ese es otro tema, se trata de la resistencia ante el frío del francés medio, porque aquí en nada que hace 5 grados la gente no sale de terraza, evidentemente, pero efectivamente el francés, cuando vive en el norte de Francia, como no tiene otra opción, sigue yendo al bar y sigue disfrutando de las terrazas. Entonces, pues hay gran vida social en ese punto de encuentro, en las ciudades grandes, pero también en las ciudades que son, digamos, de tamaño medio. Vale, y luego otra cosa que me parece importante a tener en cuenta cuando uno quiere hacer vida social en Francia es que hay que planificar las cosas con tiempo. Para los españoles es muy normal salir del trabajo, coger a la persona que tienes al lado y decirle vamos a tomar una cerveza, pero los franceses no funcionan de esa manera. Ciertamente, como tú cuando me dijiste anoche de quedar esta mañana para grabar esto. Y los franceses pues lo llevamos bastante mal ese tema. Pero a veces, sobre todo cuando hemos vivido en España, pues intentamos adaptarnos. Lo logramos más o menos bien. Sobre todo cuando habéis vivido en España y habéis trabajado conmigo, ¿no? Ayuda. No, pero es verdad que en Francia hay que planificar las cosas. Cuando quieres quedar con franceses debes planificarlo desde la semana anterior, por lo menos en mi experiencia, y una vez que se planifica y la persona te ha dicho que sí, no puedes deshacer el plan, porque eso les sienta fatal, porque guardan ese día para ti. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que hay que respetar los tiempos de los franceses. Ellos son muy puntuales y llegar un poco tarde, bueno, pero llegar muy tarde como llegamos a veces los españoles, cuando quedamos, sí, les sienta muy mal. Incluso en Francia, bueno, tú lo sabes, hay mucha gente que llega antes de tiempo a las reuniones, llegan 5 minutos antes incluso a una reunión por videoconferencia. Entonces, pues en Francia llegar 5 minutos está bien, se acepta, pero se ocurre lo que pasa muy a menudo en el sur de España, de que tienes una cita y alguien se planta la cita con 45 minutos de retraso, eso se toma como una falta de respeto muy grande. Bueno, y ahora, Matías, te voy a preguntar, para que lo cuentes tú, que lo vas a hacer mejor, ¿cuál es el plan por excelencia al que un francés nunca dice que no? Vale, pues es la soirée que comienza con aperitivo, l'apéritif. Soirée es sinónimo de fiesta en realidad, porque es una fiesta por la noche. Y ese plan por excelencia sobre todo para aquellos estudiantes que no tienen dinero, porque no se pueden permitir otra cosa. Beber en un bar en Francia es carísimo. Por lo tanto, pues la gente se invita en casa, pues van rotando las casas, los pisos, dependiendo de la semana. Y no hay que confundir el aperitivo como lo concebimos en España e Italia con el que se hace en Francia. Porque el aperitif a veces, ¿de acuerdo? Por lo menos yo muy a menudo los he vivido así, no se come absolutamente nada. Por lo tanto, pueden ser muy peligrosos, muy nocivos. Son solo beber. Solo beber y se comienza a las 6 o a las 7 de la tarde con a lo mejor cerveza, pero luego cuando ya han caído 3 o 4 cervezas, pues empiezan a salir los alcoholes más potentes y entonces ya la cosa puede ir muy lejos. Si no, cuando sí se trae comida y que la gente es un poco más inteligente, vamos a decirlo así, precavida, pues cada cual puede llevar algo de picoteo. Está bien visto en Francia llegar a casa de alguien siempre con algo. Véase de beber un pack de cervezas, de quintos, o una botella de vino, o un queso, o un salchichón, lo que sea, etc. Lo raro es ir sin absolutamente nada.
aunque luego tú tomes más de la cantidad que hayas llevado, pero hay que ir con algo. Sí, eso es verdad, es algo que aprendí allí, no te puedes presentar nunca con las manos vacías. Yo en general las soirées que he vivido me gustan mucho porque siempre han sido pues eso, como una cenita tranquila en casa de picoteo y a lo que a mí me han acostumbrado donde yo he estado es que los aperitifs eran más que con cerveza con por ejemplo kir o como cócteles sencillos o algo así y ya luego se pasaba a la cena de picoteo. Yo creo que puede variar según las regiones, también según las edades, porque la gente que es estudiante en primero o segundo de carrera universitaria va a tomar cerveza o vino barato, evidentemente. La cuestión del aperitivo con kir, como decías tú, con cosas más elaboradas, pues quizá con gente que ya está trabajando, que tiene quizá un cierto poder adquisitivo. Y algo que me llamaba también la atención de las soirées y que he aprendido es que, como decía antes, nuevamente hay que respetar los tiempos de los franceses. Y es que a ellos normalmente, a una cierta edad por lo menos, no les gusta acabar muy tarde. Entonces es muy habitual que un amigo o amiga francés o francesa a una hora relativamente temprana te diga que se quiere ir a casa. Simplemente, además, como son muy directos, te dirá que se quiere ir a descansar, simplemente, o que al día siguiente le apetece levantarse temprano. Y eso para los españoles es raro, porque cuando alguien intenta irse, lo normal es que el resto del grupo insista en que se quede más, que es muy temprano, que no se vaya todavía. Pero en Francia no debes hacer esto. A los franceses hay que dejarles su espacio y cuando se quieran ir hay que dejar que se vayan. Sí, bueno, lo cierto es que la soirée donde la gente te insiste para que te quedes es porque es una soirée de italianos o de españoles. Hay gente que no es francesa, pero si no, suele ocurrir como tú lo acabas de decir, de describir. Entonces, pues un francés que está cansado te va a decir, estoy cansado, quiero irme a la cama. Entonces coge sus cosas, se va y así es. También hay que añadir que en Francia la hostelería cierra mucho más temprano que en España. Por lo tanto, incluso si luego la soirée termina porque hay vecinos que llamarían a la policía si no terminase y que esa soirée acaba derivando a un bar, pues el bar no va a cerrar a las 3:30 de la mañana como podría ser aquí en España, sino que va a cerrar a la 1. Pues yo creo, Matías, que si la gente tiene un poco en cuenta estos consejos o estas premisas, por lo menos en mi experiencia no es tan difícil hacer amigos. Yo he hecho amigos franceses, de hecho no he hecho más porque no he querido, porque estaba muy rodeada de españoles, como suele pasar en Francia, pero en general a mí me ha resultado bastante fácil conocer franceses. Yo diría que el factor suerte puede haberlo, pero va a representar un 10% de la ecuación final. Entonces, quien lo intenta, y de nuevo volvemos a esa cuestión de la actitud, lo va a conseguir o por lo menos va a tener mucho más probabilidades de conseguirlo y de lograr hacer amigos. Hay que ser proactivo, hay que intentarlo, hay que dar el primer paso y, si es necesario, hay que incluso apuntarse a asociaciones o actividades de ocio. Bueno, espero que con esto te quedes más tranquila o tranquilo sobre cómo es la vida social en Francia y veas que realmente es más fácil, quizás, de lo que pensabas, conocer gente. Muchas gracias, Matías, por tu intervención de hoy. Como sabéis, Matías, no lo hemos dicho, pero es un auténtico francés. Aunque parezca mentira, yo soy francés. Merci a toi. Merci a toi. Muchas gracias por tu intervención y por tus historias, que evidentemente tu opinión es muy valiosa en este sentido. Recuerda que tu feedback nos ayuda a conocer tus necesidades y seguir creando contenido de valor para ti. Así que te pedimos unos segundos de tu tiempo para que nos lo hagas saber, ya sea dando a me gusta a los vídeos, comentando, compartiendo con tus compañeros o en tus redes sociales. Y por supuesto, si estás interesado en venir a trabajar a Francia, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Entra en nuestra web, envía tu candidatura y hablamos. Un abrazo y a bientôt. A bientôt.